Humberto, querido, ¿cómo estás? Buenos días. Pero muy buenos días. Yo en proceso de mudanza, pero muy buenos días. Ay, ¿te estás mudando? ¿A dónde? Contanos un poquito. ¿Te estás yendo? Me estoy yendo de Arazá a la calle Moreno y San Luis, que es mi casa donde yo nací. No me digas. Sí. Y entonces el asunto es el traslado de mi biblioteca, que es bastante complicado. Oh, me imagino. Sí. Sí. Así que hoy, claro, hoy es martes 13. Martes 13. Contanos de dónde nace este martes 13. ¿Por qué nace un martes 13? Bueno, todo viene desde muy antiguo. Muy antiguo quiere decir de unos varios cientos de años atrás en el tiempo, porque astrológicamente el martes significó siempre sentido de mucha energía, o sea, es mucha voluntad, el ardor, la tensión, la agresividad. Eso implica la palabra Marte. No te olvides que el dios de la guerra de los antiguos griegos se llamaba Martes, ¿no? Entonces, frecuentemente son las características que se emplean, por lo general, para designar que es un día más, para designar un momento más para el mal que para el bien. En la Edad Media el planeta Marte tenía un sobrenombre, que era el pequeño maléfico, le decían, ¿no? Eso está en las crónicas y antiguas sagas irlandesas y alemanas, ¿no? Es decir, siempre el 13 fue considerado de mal augurio, incluso es algo que lo atestiguan en ciertos hechos históricos que por coincidencia justo acaecieron en la fecha de martes 13. Claro. Felipe II, el rey de Macedonia, que estaba en la región de los Balcanes, ¿no? Alrededor del 300 y pico, que no me acuerdo bien ahora, antes de Jesucristo ya, cuando agregó la 13ª estatua, su estatua, dentro de las 12 estatuas de dioses que existían allí, porque se empezó a considerar un dios, termina siendo asesinado, ¿no? Sí. No te olvides vos que los que estaban en la cena, la última cena de Jesucristo, eran 13 los apóstoles. La última cena. Ahora esto tiene que ver, Humberto, porque por ejemplo en España existe un antiguo refrán que es parte de la superstición esta del martes 13, que dice: no te cases, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Esto tiene que ver con lo supersticioso, ¿no? Sí, siempre la superstición es un dije que cruza a lo largo del tiempo en toda la sociedad, a lo largo del tiempo y de las distintas estructuras sociales, y que están presentes en todos nosotros. Es decir, las supersticiones son cuestiones que son creencias que están instaladas en nuestra mente desde el mismo momento en que nacemos. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros padrinos, lo que fuese, nos están haciendo relatos de la finalidad de la superstición con estos casos. Es siempre la prevención, ¿no? Prevenir algo que pudiera pasar, que pudiera llegar a pasar. Nefasto, bueno, pero el 13 no tiene, el martes 13 no tiene que ver con un martes, tiene que ver con el 13, ¿no? El 13 es el número El 13 es el número, claro, no te olvides que 3, 7, 9, 13 son considerados por la Cábala como números mágicos. Es decir, el 7, por ejemplo, también, el 13 siempre fue el número donde se hacen los famosos payés, los maleficios, ¿cierto? En la época, y tiene toda una suerte de regla que los
los que se conocen como payeceros, o sea, los que hacen o realizan el maleficio, tienen toda una serie de reglas y de normas para crear un estado de situación que traiga desgracia, congoja, etcétera. Claro. ¿No? Si es el concepto cultural de salud y enfermedad que entra a jugar. Por eso es que el mes de agosto es un mes que tiende a prevenir todas estas cuestiones para alejar los males, claro, que se proyecta a lo largo del tiempo, no es que queda solamente en agosto, ¿no? Claro. Así es. Micheli, el número vendría a ser universal, ahora con referencia al día, esto difiere según regiones. Claro. O por ejemplo tenemos... Viernes 13, martes 13... Claro. Claro, exacto. Es decir, todo, porque siempre caen en los nones, es decir, martes, viernes. No te olvides vos que tanto los martes como los viernes, en el relato folk de corriente, o sea, de las tradiciones culturales a lo largo del tiempo, no te olvides que el viernes es de luna llena, es noche del lobizón. ¿No? ¿En Estados Unidos no hay más tradición sobre esto, sobre el viernes? Bueno, no solamente en realidad en los países sajones, en el Reino Unido de la Gran Bretaña es muy común, no solamente en Inglaterra, fundamentalmente en Gales y Escocia está muy difundido. En la zona de los Carpens de Europa Central, esto es ya vendría a ser al este de lo que hoy es Alemania, en la Selva Negra, es muy común eso, ¿no es cierto? Y no te digo nada en la zona de la Valaquia, en la zona de los Cárpatos, en la zona de la Transilvania, ¿no? Es muy común, se cuenta mucho, y en Francia también. En Francia, el sur, todo el centro-sur de Francia, cercano a zonas de elevación, también se habla que el viernes 13 es zona de estos licántropos, ¿no? Es decir, siempre son fechas claves, ¿no? Y todos tienen un principio de ciclicidad a lo largo del tiempo. Eso ya Gustav Jung, el famoso psicólogo, hace todo un análisis sobre los arquetipos y sus presencias a lo largo del tiempo respecto al martes 13 y respecto al 13 mismo, ¿no? Es decir, son como arcanos, cosas que están ocultas y que florecen cada tanto, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? ¿Y la gente hace prevención de esto? Claro, no te olvides vos que hay personas, por ejemplo, yo he visto acá, mi abuela misma, por ejemplo, a ver, hacían los saumerios. ¿Saumerio? Mi abuela acá en el barrio Campacuá. O sea, el día 13 prende saumerios, como para... Se hacen saumerios, sí, para espantar a aquellos elementos maliciosos que pudieran contaminar. Por eso es que están las plantas mágicas que se colocan frente de la casa, por ejemplo, el pachulí, la rudamacho, la vara de San Jorge, todas esas plantas mágicas, ¿no es cierto? Es decir, la paleta de pintor, que es una planta que tiene hojas así, en la región el oriente correntino se llama Ninguém Pois Coneu, por el portuñol, que está muy presente, ¿no? En la zona de La Cruz, Paso de los Libres, etcétera, ¿no? Es decir, sí, es como eso. Y a tomar nota, entonces. Claro, ¿qué no se hace hoy, Humberto, aparte de no casarse ni embarcarse? Hoy no se hacen cosas que pudieran ser riesgosas para las personas. Riesgosas en lo físico y en lo espiritual. Eso es lo que o si no, hay que, como me hacían, por ejemplo, yo tenía una vecina acá, digamos, entre San Luis y Rivadavia, que a la vuelta acá de mi casa, que nos preparaba con alcanfor, una medallita de Santa Marta o de San Jorge, y nos colgaba
porque como éramos escueleros, según nos decían en aquella época, yo iba a la escuela Juventud Antoniana, la de Bolívar y San Luis, ¿no? Ahí hice toda mi primaria, y para que no nos pase nada, no nos accidentáramos, porque cuando uno es criatura, corre, se mueve, todo eso. Entonces, para estar prevenido contra cualquier cosa mayor, vamos a decir, a nivel de accidente, o que alguien nos quiera hacer un mal, nos colocaban esa bolsita. Esa bolsita iba adentro, ¿no? Con todo ese contenido. Y por supuesto iban algunas hierbas mágicas también, ¿no? Esos son los que nosotros en el campo de la etnografía se lo denominan paquetes mágicos, ¿no? Mira tanto vos. para hacer el bien y resguardar a la persona, como para hacer un daño o un perjuicio, ¿no? Esta mañana hablábamos en el pase con Chipa López de Simoni de los amarres, hablando del martes 13 y de la maldad, y hablábamos de las cosas que por ahí me preguntaban, ¿te tiraron en el frente de tu casa? Y me contaban lo que le tiraban en el frente de la casa, lo que te tiran siempre en el frente de tu casa, llámese aceite, algún qué sé yo, algún tipo de ofrenda, algún sapo, algún pájaro, qué sé yo. Esto tiene siempre que ver con la maldad. ¿Y por qué lo hacen, Humberto? Es decir, el concepto de mal Sí. es lo que te abre el camino para ver qué daño te pueden hacer. Sí. ¿Cierto? Entonces por eso siempre te tiran eso, con azufre, tierra de cementerio, y también porque son los fijadores, son los conocidos en el campo de la magia, Sí. de la nigromancia. Eso significa, son los fijadores de lo que vos deseas que hacer a otra persona, ¿no es cierto? Por eso es que antes, por ejemplo, mi abuelo mismo, que es del Riachuelo, antes de abrir la puerta todas las mañanas, a las 7 de la mañana, él se levantaba muy temprano, con el pie derecho hacía la señal de la cruz, cosa que crear una especie de hálito a través de un signo religioso del bien para contrarrestar el mal que pudiera existir en la puerta. Claro. En la puerta, ¿no? Es decir, Claro. hay un montón de prevenciones. No te olvides que los judíos mismos, y también dentro de antiguos cultos persas que todavía subsisten, se tiene en la entrada de la casa un elemento básico que es sagrado, que tiene que ver con era un antiguo elemento para ir en contra de las cosas malignas, que queden protegidas, etcétera, ¿no? Eso es común. Hasta hoy se practica. Claro, y eso, ¿cómo se contrarresta? ¿No dándole bola, no importándote, no calentándote? Bueno, ojalá pudiera ser así, ¿no? Muchas cosas podrían. Y si no, ¿qué se puede hacer? ¿Se tira agua con vinagre? Me dice una persona acá hoy que nos estaba escuchando a mí, a López Simoni. Puede ser, la gente normalmente, por eso es que todavía la función en muchos lugares tradicionales, cuando no tienen una iglesia, una capilla cerca, suelen tirar agua bendita. Claro. Si no, piden a una abuelita mayor, o sea, una persona de más de 70 años, 80, una persona ya que se considera que no tiene más malos pensamientos, para que consagre el agua y quede bendecida para alejar cualquier maldad, etcétera, ¿no? Claro. Bueno, Humbertito, como siempre, un placer hablar con vos. Gracias, Humberto querido. Un abrazo y buena mudanza. Ojalá vea tu mudanza, porque dice que cuando ves mudanza es suerte. Sí. ¿Por qué suerte, Humberto? ¿Qué? ¿La mudanza es prosperidad? ¿Por qué suerte? Claro, sí, se entiende que es para, como dice la gente, ¿no? Es para mejora. Ay, para la mejora, qué lindo. Ay, que sí, Humberto, que te vaya hermoso en este nuevo lugar. Bueno, sí, es de la casa de mi familia. Hace 101 años que vive mi familia acá. Ay, qué lindo. Chao, Humberto, gracias. Chau, hasta luego. Ahí está Humberto Micheli, antropólogo forense, hablando de todo esto.